Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre la segunda carta de Timoteo y básicamente vamos a estar hablando sobre un tema fundamental que es cómo enfrentar la vida cristiana, cómo enfrentar con éxito la vida cristiana. Pero antes de comenzar con el sermón y antes de pasar a leer el texto bíblico, vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a pedirle que abra nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, que nos prepare para recibir su palabra y para que seamos transformados por ella en esos siervos fieles, en esos siervos deseosos de entregar, esos siervos dispuestos a darlo todo por el Evangelio, así como Él quiere que seamos, así como Él quiere que sigamos su ejemplo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, el honor, la gloria, porque hoy, Señor, podemos estar delante de ti por el precio que tú pagaste, por el sacrificio que hiciste en esa cruz, Señor. Te damos el honor y la gloria porque nos has llamado, Señor, porque hiciste lo que hiciste aun cuando no lo merecíamos, Señor, y nos has dado la oportunidad, Padre, de servirte, de glorificar tu nombre, de ser tus mensajeros, Señor, de ser los heraldos de este mensaje tan importante, Señor, que tiene el poder de salvar. Te damos el honor y te pedimos, Padre, que este día abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra con una actitud correcta, con un corazón sumiso y humilde, que estemos dispuestos, Señor, a ser confrontados por ti y a ser transformados, Padre, para que seamos esos siervos que tú quieres que seamos, Señor. Te damos, Padre, el honor, la gloria y ponemos nuestras vidas, Señor, delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a ir al capítulo 1 de Timoteo. Vamos a continuar nuestra lectura donde la dejamos la semana pasada. Vamos a ir al versículo 11 y vamos a estar leyendo los versículos 11 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 11 al 18. Y la palabra del Señor dice así: De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor les conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Ok, la semana pasada vimos cómo Pablo resumió en apenas 3 versículos la esencia del llamado cristiano. Básicamente fuimos llamados a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo y a cumplir la gran comisión de hacer discípulos para la gloria de Dios sin importar el precio o las consecuencias que debamos vivir, el precio que debamos pagar, sabiendo que frente a lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz, cualquier sacrificio de nuestra parte resulta básicamente insignificante. Y como vimos la semana pasada, esto es un llamado tremendo, es un llamado profundo, pero también es un llamado difícil. Y frente a este llamado que pudiera parecer tan extremo a los ojos del mundo, a los ojos incluso de nuestra naturaleza caída, la primera reacción que nosotros pudiéramos tener es la negación o el miedo, el no estar dispuestos a asumir un compromiso tan grande, no estar dispuestos a asumir un compromiso que puede generar sufrimiento o que estamos seguros que va a generar sufrimiento para nosotros. De hecho, estar dispuestos a sufrir por predicar el Evangelio es algo que muchísimos cristianos ven como algo indeseable, como algo lejano, algo que solo los cristianos que viven en países musulmanes o en países comunistas
van a enfrentar, o algo que solamente los misioneros que se mudan a aquellos países y van a predicar la palabra en aquellos lugares tan remotos tienen que hacer de manera voluntaria. Para otros incluso el tema de sufrir por la fe es algo que solo ocurrió en la Biblia, que solo le pasó a esos siervos fieles que nosotros vemos en la Biblia, que tuvieron que dar su vida por el Evangelio, los profetas, el mismo Cristo. Pero la realidad es que para todos y cada uno de los discípulos de Jesús el llamado es básicamente el mismo, y la disposición a entregarlo todo por nuestro Señor, por nuestro Salvador, debe ser igual. El llamado de Pablo, a fin de cuentas, y nuestro llamado, aunque el llamado de él pudiera parecer mucho más grande y mucho más imponente, es el mismo llamado de cualquier otro cristiano: predicar el Evangelio sin importar las consecuencias, para que el nombre de Dios sea glorificado, sabiendo que cualquier cosa que entreguemos por Él es poco delante de lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. Y frente a este llamado que pareciera tan difícil, y que a los ojos de nuestra naturaleza caída puede parecer tan arriesgado y tan extremo, es natural que nos preguntemos: ¿tengo yo o tenemos nosotros lo que hace falta para responder a ese llamado? ¿Cómo hago? Tengo lo que hace falta. Y lo que vamos a ver en el pasaje de hoy es justamente eso. Vamos a básicamente a estudiar 3 claves que Pablo nos da para enfrentar con éxito este llamado tan extremo. Y vamos a comenzar por la primera clave, que es responder al llamado sustentados en la fe. Responder al llamado sustentados en la fe. Permítanme leer nuevamente los versículos 11 y 12. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Lo primero que vemos aquí es que Pablo reconocía y aceptaba que el motivo de sus sufrimientos era la predicación del evangelio. Pero es interesante que, lejos de quejarse frente a esa realidad que él estaba viviendo, el apóstol respondió con claridad: no me avergüenzo por lo que estoy pasando, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Dicho de manera sencilla, lo primero que mantenía a Pablo firme frente a un llamado tan difícil era su fe. Y en este versículo vemos los 2 elementos que componen una fe como esa fe de Pablo, como esa fe verdadera, como esa fe que Dios desea. En primer lugar, Pablo sabía en quién había creído. Él recordaba continuamente la identidad y el ministerio del Mesías. Reconocía y alababa la deidad de Jesús. Se regocijaba en lo que él, siendo Dios, había hecho para salvarnos, en lo que él había estado dispuesto a hacer por sus criaturas. Hermanos, la centralidad de Jesús en la vida de Pablo se hace evidente cuando uno lee cualquiera de sus cartas. En todas y cada una de ellas el apóstol expuso con claridad el evangelio. En todas sus cartas él expuso con claridad la obra redentora de Cristo. Pablo no estaba escribiéndole a las iglesias para decirle cómo vivir una vida mejor, cómo vivir una vida más cómoda, cómo ser más productivos, cómo ir mejor en sus matrimonios, cómo llevarse mejor con sus familiares, cómo llevarse mejor con sus jefes. Todas esas cosas eran, digamos, satélites al mensaje central, que era el efecto de la cruz en la vida del cristiano. Pablo una y otra vez predicó el evangelio en sus cartas. El evangelio era central, la figura, la persona de Cristo era central en el mensaje de Pablo, y era central en su mensaje porque era también central en su vida. El primer elemento, hermanos, de esa fe verdadera, esa fe como la de Pablo, es creer, pero no creer en una serie de ideas fabricadas por la imaginación del hombre de acuerdo a sus propios deseos o de acuerdo a sus propios planes, sino creer en el Mesías bíblico, en el Mesías que se reveló a sí mismo a través de las Escrituras, en el que vino
y se encarnó, cumpliendo todo lo que Él había anunciado durante siglos y siglos y siglos y siglos, y que nos anunció que va a regresar. La fe verdadera se basa en creer, no en cualquier cosa, no en lo que nosotros nos provoque querer o imaginar, sino en creer en el Mesías bíblico que se reveló a sí mismo a través de las Escrituras. En segundo lugar, Pablo estaba seguro de que nuestro Señor tiene el poder para guardar hasta el final lo que Él le había confiado. Él sabía que lo que lo guardaba a Él de alejarse de Dios, lo que lo guardaba de perderse por toda la eternidad, no era su propia capacidad o su propia fuerza de voluntad, sus propios deseos de perseverar, su propia fortaleza, sino la gracia de nuestro Señor y la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en su vida. Pablo confiaba en lo que Jesús había hecho y en lo que Él había revelado. Él descansaba en la fidelidad de nuestro Señor y Él había experimentado esa obra del Espíritu Santo en su vida. Por ende, Él no podía poner su confianza en sí mismo, Él no podía poner su confianza en sus propias habilidades ni en su deseo de mantenerse firme. Él sabía quién era y Él sabía que si dependía de Él mismo iba a caer y se iba a alejar. Pablo confiaba en el poder de Dios para guardarlo hasta el final, porque Dios mismo así lo había revelado en las Escrituras. El segundo elemento de esa fe verdadera es la confianza en lo que Dios nos reveló sobre sí mismo, sobre nosotros, sobre sus planes. Y esto se traduce, hermanos, en evaluar y en enfrentar todas las situaciones de nuestra vida a la luz de lo que Dios nos ha dicho en la Biblia. Esto se traduce en vivir confiando en lo que Dios ha revelado y ha prometido en las Escrituras. Como vemos, amados, la verdadera fe, esa fe como la de Pablo, esa fe que a Dios le agrada, esa fe que necesitamos para agradar a Dios y enfrentar con éxito la vida cristiana, consiste en creer y confiar. Dos elementos: creer y confiar en lo que Dios nos ha revelado en la Biblia sobre Él, sobre su voluntad y sobre sus planes. Ahora, esto nos lleva a la segunda clave que Pablo nos presenta en este mensaje. Como vimos, la primera clave está en vivir la vida cristiana por fe, responder al llamado basados en nuestra fe, en esa fe verdadera, en el Mesías, en su obra y en lo que Él ha revelado. La segunda clave es mantenernos apegados a la sana doctrina. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Como vemos aquí, Pablo fue muy claro exhortando a Timoteo a tener mucho cuidado con lo que creía y con lo que practicaba. Pablo le advirtió a Timoteo: cuida la sana doctrina, sigue el ejemplo de la sana doctrina, cuidas la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Lo primero que le dijo: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y pudiéramos parafrasear lo que Pablo le dijo tal vez de la siguiente manera: por amor a Cristo, cree y confía en la sana doctrina que yo te he transmitido y vive conforme a ella. Y la pregunta que debemos hacernos en este punto es básicamente cuál es esa sana doctrina de la que estaba hablando el apóstol Pablo. Cuando él le dice: sigue el ejemplo de la sana doctrina, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Cuál es esa sana doctrina? Es evidente que de acuerdo a lo que todo lo que hemos venido hablando, la fuente de esa sana doctrina no es otra que la propia revelación de Dios. Lo que Él ha revelado sobre sí mismo en las Escrituras. Por tanto, una sana interpretación de las Escrituras que busque entender lo que Dios quiso comunicar originalmente en cada texto, de acuerdo a los contextos y a las audiencias originales, es fundamental para conocer esa sana doctrina.
si no buscamos interpretar correctamente la Biblia en función de sus contextos originales, sus audiencias originales, no vamos a poder entender el mensaje original que Dios quiso comunicar y por ende no vamos a poder conocer la sana doctrina. Dicho de manera sencilla, podemos tener a dos personas que interpretan de manera muy diferente el mismo texto bíblico, pero esto no quiere decir que ambas estén en lo correcto. Tampoco quiere decir que alguna de las dos perdónenme, esto no quiere decir que las dos estén en lo correcto. Incluso las dos pueden estar equivocadas. El hecho es que el solo hecho de que ellos no estén de acuerdo, el hecho es que si difieren en la interpretación es porque al menos una de ellas está interpretando el texto de manera incorrecta. El único, hermanos, que puede decirnos a ciencia cierta cuál es la interpretación correcta de un texto, por supuesto, es el Señor, es Dios quien la reveló. Ahora, pensando en esto, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Si no es utilizar de manera adecuada los principios de interpretación bíblica para acercarnos lo más posible a lo que Él quiso comunicar. Es nuestra responsabilidad al estudiar las Escrituras buscar una aproximación lo más cercana posible, lo más apegada a lo que Dios quiso comunicar originalmente. Ahora, es evidente que todo esto implica que pudiéramos pasarnos la vida entera tratando de entender por cuenta propia en qué consiste esa sana doctrina. De hecho, tenemos el deber de hacerlo. Estamos llamados a hacerlo, a estudiar las Escrituras a lo largo de toda nuestra vida. Pero gracias a Dios, todos los verdaderos discípulos de Cristo formamos parte de un mismo cuerpo. Formamos parte de la iglesia, de esa iglesia invisible que está conformada por cada persona que ha nacido de nuevo en el poder del Espíritu Santo. Y a través de los siglos, comenzando con los apóstoles y pasando por incontables siervos fieles que se han dedicado a estudiar diligentemente la Biblia, el Espíritu Santo nos ha permitido como cuerpo discernir y resumir todo lo que es la sana doctrina en 5 aspectos que resumen de manera global cuáles son los fundamentos bíblicos de nuestra fe. 5 aspectos que de alguna manera resumen de una manera general qué es la sana doctrina. Y a través de estos 5 aspectos nosotros podemos determinar de manera muy concluyente si lo que estamos escuchando o lo que estamos pensando está alineado o no con lo que Dios reveló al hombre a través de las Escrituras. Es evidente que por cuestiones de tiempo no podemos entrar en cada uno de estos 5 aspectos en profundidad, pero sí podemos tratar de mencionarlos de la manera más clara y más concisa posible. En primer lugar, todos los seres humanos nacemos en estado de condenación a causa del pecado y la salvación está fuera de nuestro alcance. Si llegamos a ser salvados es por la gracia de Dios, no por nuestras buenas obras. En segundo lugar, nuestra relación con Dios se establece al creer y confiar en lo que Él ha revelado sobre sí mismo y sobre sus planes. Pablo dijo en Efesios 2, versículo 8, que somos salvados por gracia mediante la fe. Amados, sin fe no hay salvación. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. En tercer lugar, lo que Dios ha revelado al hombre se encuentra exclusivamente en las Sagradas Escrituras. A través del Espíritu Santo, Dios inspiró a hombres comunes que tenían una relación con Él a escribir lo que Él deseaba comunicar. Él guió a su pueblo a conciliar a lo largo del tiempo eso que Él había revelado, y Él se ha encargado de preservar esa revelación a través de los siglos en lo que hoy conocemos como la Biblia. En cuarto lugar, todo eso que Dios reveló en las Sagradas Escrituras se complementa entre sí. Cada aspecto de la revelación se va complementando y forma parte de un todo. Y el propósito final de toda esa revelación, el propósito final de la Biblia, es presentar al hombre el plan de redención de Dios, que nos muestra fundamentalmente a Jesús como el único camino al Padre. Dicho de manera sencilla, solo en Cristo hay salvación. Y el quinto
aspecto es que todo lo que Dios ha revelado, ha hecho o hará en el futuro es exclusivamente para su propia gloria. Todo lo que Dios ha revelado, ha hecho y hará en el futuro es para su gloria. Cualquier idea, cualquier doctrina que no proceda de una sana interpretación de la Biblia y que pretenda dar gloria a los hombres o a alguna otra criatura, no viene de Dios. Ahora, estos 5 aspectos que hemos mencionado de manera muy breve. Fundamentalmente, la salvación por la gracia, la salvación a través de la fe, la revelación de Dios exclusivamente a través de las Escrituras, la obra de Jesús como el único camino a la salvación y el hecho de que lo que Dios hace es para su gloria y solamente para su gloria. Todas estas 5 cosas que acabamos de mencionar fueron bautizadas por los padres de la Iglesia protestante como las 5 solas de la Reforma. Pero tenemos que recordar, porque mucha gente cuando hablar de las 5 solas piensa en que esto fue algo, digamos que generado o inventado por los protestantes, por esos padres de la Reforma. Pero debemos recordar que el origen de esto que acabamos de ver no está en lo que esos reformadores pensaban, no está en lo que esos reformadores querían expresar sobre la Biblia, no estaba fundamentado en sus propias ideas. Hermanos, cualquier siervo fiel que bajo la guía del Espíritu Santo se dedique a estudiar las Escrituras con un corazón sumiso y con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiso decir originalmente, va a llegar a estas mismas conclusiones. Y es por esto que Pablo dijo ahí en el versículo 14, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Como vemos, hermanos, la segunda clave para enfrentar con éxito la vida cristiana es mantenernos apegados a la sana doctrina. No podemos perseverar en la fe, no podemos llevar una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que agrade al Señor, una vida cristiana que dé frutos para el reino, si no estamos fundamentándonos en la sana doctrina, en lo que Dios reveló a través de las Escrituras, en lo que Él reveló sobre sí mismo y sobre su carácter y sobre su plan de redención a través de la Biblia, y que toda esa revelación que de alguna manera se puede condensar o se puede evaluar a través de estas 5 claves o estos 5 elementos que acabamos de mencionar. Vamos a pasar ahora a la tercera clave para mantenernos, para llevar una vida cristiana victoriosa, y es poner la mirada en Dios y no en los hombres. Vamos a leer los versículos 15 al 18. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Amados, permítanme preguntarles, y vamos a contestar esto con toda honestidad. ¿Cuántas veces se han sentido deprimidos o desanimados porque sus hermanos en la fe no están tan pendientes de ustedes como ustedes quisieran que estuvieran? ¿Cuántas veces se han sentido deprimidos porque sus hermanos en la fe no los cuidan como ustedes quisieran que los cuidaran, como a ustedes les gustaría? Creo que todos hemos estado allí, ¿cierto? Creo que todos de alguna manera hemos sentido que nuestros hermanos no están pendientes de nosotros como deberían. Ahora, pensando en esto, vamos a preguntarnos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si nosotros estamos tan pendientes de los demás como a ellos les gustaría? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, cuántas veces nos hemos puesto a pensar si nosotros estamos atendiendo a nuestros hermanos como ellos quisieran ser atendidos? ¿Se dan cuenta de a dónde quiero llegar? Así como todos
hemos sentido el abandono de otros, tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros también hemos cometido ese mismo error. Nosotros también hemos pecado de no estar pendientes de nuestros hermanos. Por un lado demandamos mucho de ellos, por un lado demandamos mucho de los demás y por otro lado no los tratamos como esperamos que ellos nos traten a nosotros. Y vamos a estar claros, amados, lo que está por detrás de esto es nuestra realidad, es nuestra naturaleza pecaminosa. Para Pablo tenemos que entender, la situación no fue diferente. En medio del sufrimiento, estando preso, estando a pocos días de ser sacrificado, de ser ejecutado, cuando él más lo hubiese necesitado, todos los de la provincia de Asia, incluidos estas dos personas que suponemos que habían sido cercanos a él, como eran Figelo y Hermógenes, todos lo habían abandonado. Y aún así, pareciera que Pablo estaba más pendiente de la misericordia que había recibido de sus hermanos que del abandono que estaba sufriendo. Pablo no se enfoca en quejarse porque lo abandonaron, en decir que fulanito y fulanito y fulanito y fulanito son unos malagradecidos porque no le están prestando atención, y con todo lo que él había hecho por ellos, ¿cómo es posible que no lo estén atendiendo? ¿Cómo es posible que no lo busquen? ¿Cómo es posible que no? Pablo apenas menciona, todos estos me han abandonado, oye, incluyendo fulanito y fulanito, incluyendo Figelo y Hermógenes. Pero se enfoca en la misericordia que otros hermanos habían tenido en él. Yo les pregunto, ¿qué hubiese sido del ministerio de Pablo si su disposición a servir al Señor y a los hombres hubiese dependido de la respuesta de sus hermanos en la fe? Hubiésemos visto el ministerio que vimos. ¿Qué hubiese pasado con ese ministerio tremendo del apóstol Pablo si su disposición a llevar a cabo el llamado y a escuchar el llamado y a seguir el llamado del Señor hubiese dependido de la manera en la que los demás hermanos respondieran a sus cuidados o las maneras en las que los demás hermanos cuidaran de él? Amados, Pablo entendía a la perfección que el único que nunca iba a fallarle era nuestro Señor. Pablo sabía que el único fiel, 100% fiel, es Dios. Y si de algo nosotros podemos estar seguros, es de que todos y cada uno de nosotros, más temprano que tarde, vamos a fallarle a alguien. Todos y cada uno de nosotros en algún momento le vamos a fallar a nuestros hermanos. No vamos a tratarlos como ellos quieren, no vamos a estar pendientes de ellos como ellos quieren, así como lo hemos sentido nosotros. Eso es una realidad. Así que la tercera clave para enfrentar con éxito la vida cristiana es poner nuestra fe en Dios, no en los hombres. Muchas personas se desilusionan de la iglesia porque sienten que los hombres no los están tratando como ellos desean, porque sus hermanos no los están tratando como ellos desean, cuando en realidad el que está cuidándonos y el que está pendiente, ese que dio la vida por nosotros, no cambia, es enteramente fiel y Él no nos va a fallar. La tercera clave para enfrentar con éxito la vida cristiana es poner nuestra fe, hermanos, en Dios, no en los hombres. Debemos confiar, creer y confiar en lo que Dios reveló en las Escrituras, en lo que Jesús hizo en la cruz. Amados, los hombres nos van a fallar, de eso podemos estar seguros, pero Dios no nos va a fallar nunca. Y eso es una garantía. Vamos a ver las fallas de los demás. Vamos a ver las fallas de nuestros hermanos, pero con misericordia. Recordando que nuestra relación con el Señor no depende de ellos. ¿Nos van a fallar? Sí. ¿Vamos a fallar nosotros? Sí. Pero que nuestra relación con nuestro Señor no dependa de ellos. Confiemos en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha revelado. Escudriñemos su palabra para que podamos entender cada día más cuál es su perfecta voluntad para nosotros como cristianos. Hermanos, a fin de cuentas, es a Él a quien servimos y para Él debe ser toda la gloria. No podemos depender de lo que hagan nuestros hermanos. Nuestra relación con Dios depende de lo que Él hizo. Fue Él el que nos rescató, fue Él el que pagó el precio, fue Él el que nos dio este regalo inmenso de la salvación.
Amados, como lo fue para Pablo y para Timoteo, y como cada verdadero cristiano ha experimentado en carne propia, sabemos que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana está llena de pruebas, está llena de dificultades, está llena de retos. Y tratar de responder al llamado del Señor dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, como lo haríamos con cualquier actividad del mundo, es una receta segura para la derrota, para la frustración, para el desánimo. No podemos intentar vivir la vida cristiana como si estuviéramos haciendo una actividad del mundo. Amados, una tarea sobrenatural requiere de fuerza sobrenatural para llevarse a cabo, así de sencillo. Y el único que puede fortalecernos, el único que puede prepararnos para un desafío tan grande como este, es aquel que dio su vida por nosotros aun cuando éramos sus enemigos. Amados, Él hizo su morada en nosotros y Él nos da abundantemente su poder para que vivamos la vida cristiana como es. Él nos da abundantemente el poder que nosotros no tenemos para enfrentar el reto que Él mismo nos puso por delante. Lo que nos toca a nosotros es la parte fácil. La parte imposible la hace Él. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Vamos a recapitular lo que hemos hablado hoy. Responder al llamado sustentados en la fe, creyendo y confiando en Jesús, en lo que Él ha revelado, no en nosotros mismos. En segundo lugar, mantenernos apegados a la sana doctrina que Él reveló a través de la Biblia. Tenemos que continuamente escudriñar las Escrituras, continuamente analizar lo que creemos y lo que escuchamos a la luz de la sana doctrina. Y en tercer lugar, mantener nuestros ojos puestos en Él, no dejando que lo que hagan los hombres, no dejando que lo que hagan nuestros hermanos afecte nuestra disposición a hacerlo todo para la gloria de Dios. Me gustaría, hermanos, que cerráramos este tiempo con una pregunta importante. Y quiero que la contestemos con toda sinceridad. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer nuestra parte para enfrentar con éxito la vida cristiana y ser esos siervos útiles que Dios quiere que seamos? ¿Estamos nosotros dispuestos a responder al llamado sustentados en la fe, no en nuestra fuerza? ¿Estamos dispuestos a mantenernos pegados a la sana doctrina, nutriéndonos de la palabra, escudriñando la revelación y evaluando todo a la luz de la Biblia? ¿Estamos dispuestos a mantener nuestros ojos en Él a pesar de lo que hagan nuestros hermanos, a pesar de las desilusiones, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que podamos vivir entre humanos? ¿Estamos dispuestos a mantener nuestra mirada en Él? Meditemos sobre esto en esta semana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a evaluarnos, sabiendo que la única manera de enfrentar la vida cristiana con éxito es mantenernos sustentados por la fe, siempre apegados a la sana doctrina y sin quitar ni un momento nuestra mirada de Él, no dependiendo de lo que hagan los hombres, sino dependiendo de lo que Él ya hizo en esa cruz. Vamos a orar. Padre, te damos el honor, te damos la gloria, te damos nuestra alabanza, te damos, Señor, todo lo que tú nos has dado, porque nada es nuestro, Señor, y todo viene de ti. Te pedimos, Padre, que hagas de nosotros, Señor, esos siervos fieles que tú quieres que seamos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantenernos cada día, Padre, viviendo en función de la fe, creyendo y confiando en ti, en lo que tú has revelado, en lo que tú hiciste en esa cruz, en lo que tú nos has prometido en las Escrituras, Señor. No en lo que nosotros queremos pensar, no en lo que nosotros queremos de ti, sino creyendo y confiando en lo que tú revelaste, aunque no nos guste, aunque nos confronte, aunque nos moleste, aunque mueva, Señor, y aunque meta el dedo en la llaga y duela. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir por fe, a que nos mantengamos apegados, Señor, a la sana doctrina, escudriñando las Escrituras, interpretándolas correctamente, Señor. Siempre evaluando lo que creemos a la luz de esos 5 solas, Señor. No dejando, Padre, que el mundo influencie nuestra manera de verte, que el mundo modifique
nuestra mente y desvíe nuestra mente de lo que tú quieres que nosotros creamos y pensemos. Y Señor, manteniendo nuestros ojos fijos en ti, no en los hombres. Que seamos inmunes, Señor, en tu poder, para que lo que las personas que tenemos alrededor, nuestros hermanos, hagan con nosotros, la manera en que ellos nos traten, la manera en que ellos respondan delante de nuestro ministerio, incluso la manera en que ellos nos ministren o no nos ministren a nosotros, no nos afecte, Señor, de ninguna manera, no afecte nuestra intimidad contigo, no afecte nuestra confianza en ti, y nos mantengamos siempre, Señor, con la mirada puesta en ti, con la mirada puesta en la cruz, en lo que tú hiciste para rescatarnos. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos, pidiéndote que hagas de nosotros esos siervos dispuestos, esos siervos que están, Señor, en primera línea, dispuestos a compartir la palabra, sabiendo, Señor, que no hay privilegio más grande que ser tus siervos. Te damos el honor, te damos la gloria y te bendecimos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.